José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, mencionó que ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elige jueces y magistrados por voto popular como pretende Morena y sus aliados en México, y advirtió de responsabilidades internacionales si esto se concreta. Lamentó que los foros del Poder Legislativo no fueran tan abiertos y no se haya permitido presentar sus puntos de vista a los organismos e instituciones que no coinciden con la propuesta judicial. Por ello, la Coparmex convocó a sus propios encuentros. Resaltaron que si el crimen organizado busca imponer candidatos en las elecciones a través de la violencia, el mismo escenario se abre en el tema del Poder Judicial. Por ello, indicaron que la elección es el método menos recomendado. Argumentaron que no garantiza la capacidad técnica, experiencia y otros atributos, además de que se abre la puerta a intervención y presiones externas de otras autoridades. Claro que se corre el riesgo de que el propio crimen organizado tenga sus propios candidatos, fomente el voto de ciertos candidatos que le son afines y que se dificulte aún más poder juzgar este tipo de delitos y este tipo de personas. Los ponentes recordaron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá impulsa la independencia judicial y aspectos de anticorrupción y materia laboral que no han sido previstos en la propuesta de reforma. Exhortaron al Poder Legislativo a no aprobar la reforma sin revisarla y discutirla a fondo. Para Heraldo Media Group, Carla Collins. Precisamente para platicar de este tema, saludo a José Medina Mora. Él es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De alguna manera, retomar los planteamientos, las inquietudes del sector privado que pues no están muy de acuerdo con la forma en que se está planteando esta reforma. Y bueno, de alguna manera, como ya lo comentaban Darío, pues no hubo espacio para expresar estos puntos de vista en los foros que organizó el Congreso. Entonces hicimos nuestros propios foros en conjunto con los principales colegios de abogacía, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la ANADE, esta Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, la Academia Fiscal. Y digamos que invitamos a expertos en materia constitucional, en materia judicial, para expresar cómo pudiéramos tener un mejor poder judicial que el que hoy tenemos. Ese es el objetivo, Darío, es decir, sí se requiere una reforma al poder judicial. Sin embargo, lo que encontramos es que se requiere cambiar la manera en que se imparte la justicia en los estados, es decir, se requiere reforma al poder judicial, a los poderes judiciales estatales, a las fiscalías en los estados, que ahí es donde no llega la justicia al ciudadano de a pie. Por otro lado, encontramos que hay una gran fortaleza en el Poder Judicial Federal, Darío, que es precisamente esta carrera judicial de los jueces y magistrados que tienen 20, 25, 30 años de trabajo, de presentar exámenes, de ir escalando de acuerdo con la meritocracia, primero para ser oficiales, luego actuarios, luego secretarios, finalmente jueces, y después, de acuerdo con su actuación, ser considerados para ser magistrados. Entonces nos parece que lo que funciona bien no hay que cambiarlo, y más bien hay que cambiar lo que nos llevaría a tener un mejor poder judicial, que es precisamente en los estados, tanto los poderes judiciales estatales como las fiscalías estatales. Pero lo van a cambiar, José. Al final de cuentas no les hicieron caso. El gobierno del presidente López Obrador y sus aliados políticos pues van a pasar la reforma sin moverle una coma. Ya, digamos, escuchamos ya, Darío, que empiezan a cambiar. Como se presentó la reforma, la verdad es inviable esa elección de jueces y magistrados. Y bueno, ya se habla de hacer, digamos, una elección que sea progresiva, que por ejemplo se haga cada 3 años con aquellos jueces que terminen su periodo, de tal manera que no sean todos de manera concurrente. Esto nos habla, Darío, que ya se dieron cuenta que lo que plantearon en la reforma al Poder Judicial es inviable llevar 1.600 puestos de elección simultáneos, que además sería una locura para los casos que están atendiendo estos jueces. Entonces nos parece que ya empiezan
a cambiar precisamente al darse cuenta que es inviable lo que originalmente se había presentado, Darío. O sea que ustedes entonces sí creen que se pueda de alguna manera descafeinar esa reforma tal y como la mandó el presidente López Obrador en febrero pasado. Sí, lo que vemos es que sí tendrá cambios. Ojalá los cambios fueran a que cambiaran los poderes judiciales estatales y se mantuviera la carrera judicial en el Poder Judicial Federal. Sin embargo, el meter progresividad, el que se elijan solo a los jueces que vayan terminando precisamente los periodos en donde haya una precalificación, de tal manera que sí voltea a ver la carrera judicial, nos parece mucho mejor que como se presentó originalmente, de simplemente sin ningún requisito por voto popular, que sería pues prácticamente inviable. Si en la elección del pasado 2 de junio recibimos hasta 6 boletas, aquí estaremos recibiendo hasta 800 boletas, o sea, es algo que realmente no es funcional, y por eso es positivo que ya empiecen a cambiar, que se den cuenta que lo que se había presentado no funciona y que haya progresividad. Nos parece que eso es positivo. Habría mejores maneras de llevarlo a cabo, insistimos, pero finalmente el hacerlo progresivo ayuda a que pueda por lo menos continuar el Poder Judicial Federal. Pero ¿quién garantiza que esos cambios o esa modificación en la actitud de quienes van a terminar votando esta iniciativa, esos cambios efectivamente se plasmen en la ley? Digamos, no hay ninguna garantía, pero sí en el diálogo que están teniendo, los mismos foros que organizó el Congreso, pues ellos mismos se dan cuenta de la inviabilidad de la iniciativa como se presentó, y entonces empiezan pues ya estos diálogos de cómo poder llevar a cabo las elecciones que, insistimos, ningún país de la OCDE elige a sus jueces y magistrados. Se ha argumentado, Darío, que en Estados Unidos eligen a los jueces, realmente son jueces locales en donde quien toma la decisión es un jurado. También se ha argumentado que en Japón se eligen a los jueces, lo cual no es cierto. Hay una figura para poderlos remover en caso de una mala actuación, que por cierto nunca ha sucedido. Entonces, con la oportunidad que tenemos, Darío, de que llegue inversión extranjera precisamente por el nearshoring, pues parece que nosotros mismos boicoteamos esas posibilidades al incrementar esta incertidumbre jurídica que hace que ya proyectos de inversión se hayan detenido, inclusive algunos cancelados. Por eso, pues, el llamado precisamente al gobierno y a los legisladores a logremos un mejor poder judicial al que hoy tenemos, y nos parece que hay muchos campos en donde se puede mejorar, pero desde luego también mantener lo que sí funciona, Darío. José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, ojalá y así sea, te agradecemos mucho estos minutos. Sí, muchas gracias, Darío. Un saludo para toda tu audiencia también. Igualmente.